Muy buenos días con todos. Para poder iniciar esta nueva sesión, es importante que escuchen la siguiente canción y me digan qué les pareció. ¿Qué opinión tienen? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué les atrajo más? Quizás habrá sido la letra o habrá sido el sonido. ¿Era pegajosa la música? La verdad, no puse ninguna canción. Solamente les puse la letra. ¿Cómo entonces podríamos juzgar qué características tenía si solamente teníamos acceso parcial a ella? Es decir, no sabemos cuáles eran sus características, si tenía una música pegajosa y movida. Lo mismo pasa con la historia. Saber qué características tenía el presidente Alan García, saber cuál era el nombre exacto del presidente Odría, ver quizás en qué carro asesinaron a Sánchez Cerro. Todas estas interrogantes no tendrían sentido alguno si es que la intención no fuera analizar el contexto en el que se desarrollaron los hechos. ¿A qué voy con todo esto? Para redondear la idea, necesito que sepan es de que ningún acontecimiento histórico se estudia de forma aislada. Todos los acontecimientos se interrelacionan entre sí y necesariamente se tienen que ubicar en un espacio y un tiempo para poder ser estudiados. Ahora, podemos hacer un recuento de toda nuestra historia desde que empieza a aparecer el primer hombre sobre nuestro territorio. Hay muchas dudas e interrogantes ante esto porque la información es muy reducida. Sin embargo, un grupo de estudiosos, de historiadores, de antropólogos y arqueólogos se han puesto de acuerdo para afirmar de que es 20.000 años antes de Cristo el inicio de nuestra historia. Cuando finaliza, en realidad no lo hace. Nuestra historia no acaba, ¿no? La historia se gesta todos los días. Estamos en el año 2020. Si nos podemos hacer un poco de cálculo, son casi 22.000 años de pura historia. ¿Cómo podríamos aprender esta cantidad de acontecimientos que han ocurrido a lo largo del tiempo? Bueno, los estudiosos también han aplicado una serie de divisiones, las cuales vamos a estudiar el día de hoy. Estas periodizaciones nos van a ayudar a entender y a comprender que los acontecimientos responden a un contexto específico, como lo dijimos hace un momento. Ahora, estudiar dos periodizaciones. Vamos a estudiar la periodización de Fernando Silva Santiesteban, quien nos va a detallar una periodización tradicional de nuestra historia, que resumidamente se las digo: Perú antiguo, Perú colonial y Perú republicano. Y vamos a obtener conocimientos sobre una división más científica planteada por Pablo Macera, que va a comprender el periodo de la autonomía y el periodo de la dependencia. Escuchemos. Fernando Silva Santiesteban va a ser un historiador que nos va a ayudar mucho a entender la historia de nuestro país. Él va a hacer una división que va a comprender tanto periodos y dentro de estos periodos etapas. La primera que vamos a ver es la del Perú antiguo, la segunda, como mencionamos, la del Perú colonial, y la tercera, la del Perú republicano. Iniciemos entonces. El periodo denominado Perú antiguo es el comprendido por dos etapas históricas bien marcadas: el periodo pre-inca y el periodo inca. El periodo pre-inca va a iniciar en el año 20.000 a.C. con todos nuestros primeros pobladores, ya haya sido Guitarreros I, Pacaycasa, Chivateros, Toquepala, Paeján, hasta aproximadamente el siglo XII. A eso le vamos a llamar periodo pre-inca, ¿no? Donde también se van a desarrollar las altas culturas como Chavín, como Paracas, Nazca, Huari, etc. Sin embargo, el siglo XII va a marcar este periodo porque lo va a delimitar con un nuevo nombre, en este caso el periodo inca. El siglo XII es muy importante porque nos ayuda a entender el origen de los incas y cómo en tan poco tiempo pudieron desarrollarse a lo largo y ancho de todo Sudamérica. El periodo inca, concluyendo, abarcará desde el siglo XII, es decir, desde el origen de los incas, con la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, hasta el año 1532.
Siguiendo con la periodización, Silva Santiesteban detalla de que el periodo denominado Perú colonial va a abarcar 4 etapas importantes. La primera es la del descubrimiento, que va a iniciar con el trabajo que va a hacer Cristóbal Colón en nuestro continente, seguido del segundo viaje de Francisco Pizarro, que es cuando finalmente llega lo más cerca a nuestro territorio, cuando se entera que debajo de la línea ecuatorial hay todo un paraíso lleno de oro y de plata que estaban a punto de saquear. Ese era el famoso Virú. Después vamos a tener el periodo de la conquista y de la invasión, ¿no? Los más radicales le llaman invasión. Esto va a comprender desde el tercer viaje de Francisco Pizarro, que va a ser en el año 1531, ¿no? Y va a finalizar con la captura de Atahualpa en Cajamarca, a la que también conoce como el genocidio en Cajamarca. Después de finalizar la etapa de la conquista y de la masacre en Cajamarca, los invasores o los conquistadores procedieron a pelearse por el territorio y las riquezas que existían en nuestro país. En ese sentido, las autoridades españolas decidieron cambiar el sistema de gobierno en nuestro territorio. Es así, como un 20 de noviembre de 1542 se va a crear el Virreinato del Perú. Después de la etapa del virreinato va a iniciar una nueva etapa que es muy importante para nosotros, que es el de la emancipación. Emancipación significa la búsqueda por la independencia y va a iniciar en el año 1780 con la batalla de Sangarará. ¿Qué significó Sangarará? Bueno, fue el levantamiento de Túpac Amaru II y finalmente vamos a tener el periodo republicano. El Perú republicano no es más que el periodo del gobierno de los presidentes. Acordemos que nuestro primer presidente fue José de la Riva Agüero. El más joven en obtener el cargo va a ser Felipe Santiago Salaverry. El que más años duró en el gobierno va a ser Augusto B. Leguía, 15 años en total. Y el actual presidente que tenemos es Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Analizada la periodización de Silva Santiesteban en Perú antiguo, Perú colonial y Perú republicano, vamos a tener también el planteamiento de Pablo Macera. Lamentablemente este historiador falleció en enero de este año, en enero de 2020, pero su legado cultural se va a seguir estudiando, creo que hasta muchísimos años después de nosotros. ¿Qué planteaba Pablo Macera? Pablo Macera le dio una revolución a cómo se cuenta la historia con su planteamiento de la división científica. ¿Qué es lo que va a pasar? Todos afirmamos que a partir del año 1821 somos libres e independientes. Pablo Macera indicaba que todo era al revés, que nuestro periodo de autonomía, es decir, el periodo en el que nosotros tomábamos las decisiones por nosotros mismos, va a abarcar desde el 20.000 a.C., desde que llegaron los primeros pobladores, hasta el periodo de los incas, es decir, hasta 1532. Sin embargo, después de que llegan los españoles, es decir, desde 1532 en adelante, nosotros vamos a romper con el esquema de la autonomía y vamos a pasar a un periodo de la dependencia. En este periodo de la dependencia vamos a pasar a depender primero de los españoles. A pesar de que los habíamos expulsado, seguíamos dependiendo mucho de ellos. Después vamos a pasar a la dependencia del Reino Unido y finalmente a la dependencia de Estados Unidos, que es la que tenemos en la actualidad. Resumiendo, vamos a tener una periodización en la que tenemos a un Perú autónomo, en el que se valía por sí mismo, y un Perú dependiente, en el que vamos a pasar a depender de España a Inglaterra y de Inglaterra a Estados Unidos.